El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Y aquí estamos, como lo hacemos siempre, a esta hora, arrancando un nuevo encuentro en Fila 9 Live. Bienvenidas, bienvenidos todos. Roberto, ¿cómo estás? Con la alegría de terminar este año que está pasando y de recibir el nuevo, con expectativa, con buenos deseos, y yo creo que eso nos motiva a ponerle ganas, nos motiva a descargarnos esos pesos que llevamos a veces sobre los hombros de todo lo que ocurrió. Ha sido un año muy difícil para muchas de las personas, y no quiero ser mal de muchos consuelo de bobos, pero para muchas de las personas en el mundo entero ha sido un año complicado. No para todos, pero para una gran parte del planeta ha sido un año difícil. Sin lugar a dudas. Bueno, dentro de todas las situaciones, mira, hoy estamos aquí y tenemos la oportunidad de mantener este diálogo, al igual que nuestras familias, y ese bienestar hay en muchas personas también. Yo creo que hay que mirarlo así a este año, con situaciones complicadas, para unos quizás más complejas que para otros, pero en todo caso con la suerte y la posibilidad de estar todavía, los que estamos, y enhorabuena, hoy y aquí. Parte de eso es lo que vamos a conversar en nuestro programa de hoy, y para eso hemos inventado a Javier Plasencia, porque queremos ver cómo podría ser esa planificación de este 2021 que está ya a las puertas, aquí a la vuelta, ya lo vamos a recibir. ¿Cómo manejarnos en el nuevo año y cómo programarnos para recibirlo? ¿Qué hacer con las emociones, con lo que nos ocurre a nosotros? Queremos cambiar el entorno, queremos cambiar la sociedad. ¿Por dónde empezamos? ¿Por cambiar nosotros? Ok, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está el switch de reset? Para poder resetear nuestras emociones y poder pasar y cambiar de modo triste, modo incertidumbre, modo temor, a modo optimista, a modo sí puedo, a modo voy a realizarlo, ¿no? Es parte de lo que nuestro invitado de hoy, esperemos, aporte de manera clara y directa para toda nuestra audiencia. Vámonos entonces a la entrevista aquí en Fila 9 Live. Arrancamos un nuevo encuentro aquí en Fila 9 Live. Estamos junto ya a Javier Plasencia, life coach, mentor, conferencista, con quien vamos a conversar hoy sobre este tema que nos hemos planteado y lo que viene hacia el final de todos los años. Una vez que uno evalúa lo que ha pasado en el transcurso del año, que de no queremos hablar mucho, uno se proyecta hacia el siguiente y esos son los retos, cómo programarnos para ser positivos a un 2021. Javier, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Roberto, Rodrigo, encantado de estar con ustedes. Y pues sí, definitivamente, pues este 2020 ha sido un año sui generis, definitivamente, pero tenemos una gran ventaja para el 2021. Yo creo que siempre tenemos dos opciones, dos perspectivas para ver las cosas. Podemos siempre ver las posibilidades o las imposibilidades. Yo siempre me atrevo a enfocarme en las posibilidades. Y tenemos una gran ventaja en el 2021, es que ya sabemos lo que pasó. El 2020 nos cogió de sorpresa, ¿no? Nos vino por la espalda. En cambio, el 2021, nosotros ya tenemos esta experiencia, estos meses, todo lo que ha pasado, tenemos ya una cierta conciencia, hemos aprendido un poco de esto, digo un poco porque pues, realmente esto todavía no termina de desenredarse ni tener un desenlace, pero la ventaja para el 2021 es que ya sabemos que estamos en una situación complicada, ya tenemos esa noción y esa conciencia, entonces basados en eso podemos empezar a planificar algo sin el imprevisto que fue el 2020. Entonces yo creo que ese es el principal punto de partida a nivel mental, saber que el 2021, aunque puede ser un año difícil, pero ya tenemos claridad y tenemos conciencia de lo que está sucediendo. Bueno, en este año, me refiero a 2020, el que está finalizando, y el 2021 que estamos a punto de recibir, nos cogió con una planificación que en realidad nada tenía que ver con lo que venía en camino, ¿verdad? Es decir, nosotros planificamos ciertos escenarios, planificamos cumplimiento de ciertas metas, objetivos,
Pero en el decurrir del año, pues tuvimos que ir cambiando, evolucionando, tratando de modificar y adaptándonos también a las nuevas realidades que se nos vinieron presentando. Ahora el punto de partida es que necesitamos reprogramarnos, planificar un nuevo año que va a arrancar, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacerlo desde la perspectiva inclusive que muchos sueños quedaron truncos, varias ideas y objetivos quedaron truncas igual? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar, Javier? ¿A reconstruir esos objetivos o a planificar tal vez nuevos objetivos para el nuevo año? Mira, Rodrigo, antes que nada me gustaría hacer, si me lo permites, una distinción importante. A veces confundimos el tema de metas con sueños, ¿no? Y la gente dice, tengo un sueño, tengo una meta, ¿no? No sabemos si es lo mismo o no es lo mismo. Realmente hay que tener en cuenta lo siguiente. Un sueño, así es como yo lo defino, un sueño es algo que a ti te mueve todo, que no te deja dormir, que pasas pensando en eso. Es algo que te pone la piel de gallina. Eso es un sueño. El sueño es algo que tú cuando lo alcanzas sientes de gran realización, una gran alegría, una gran felicidad. Hablo de sueños de cualquier tipo, personales, profesionales, de cualquier tipo. Entonces hay que tener en cuenta que el sueño es eso que queremos lograr. Voy a poner un ejemplo. Digamos, si alguien quiere bajar 15 libras de peso. El sueño no es bajar 15 libras. El sueño es que, si es una dama, por ejemplo, que tal vestido me quede o que pueda ir a la playa y tomarme una foto en ese bikini que tanto quiere ponerse. Ese es el sueño, ¿ok? Esa es la imagen futura. La meta es bajar 15 libras, ¿ok? Tal vez como ejemplo se entiende mejor. Entonces, eso es muy importante primero entender esa distinción. Entonces, lo que hay que hacer es ir de atrás, de adelante, perdón, hacia atrás. Es decir, primero tener el sueño, luego la meta, luego el plan de acción y luego el esfuerzo diario y permanente que me permite ejecutar ese plan de acción que me acerca a mi meta, que me acerca a mi sueño. Entonces, esa es la estructura. Entonces, primero, esa distinción creo que es muy importante porque creo que la audiencia es importante que tenga claro esto. Entonces, una vez que tenemos establecido el sueño tiene que ser específico, el sueño tiene que tener forma, tiene que tener color, tiene que tener sabor, es decir, tiene que ser lo más específico posible. Porque pues yo me dedico también al tema de las neurociencias y el cerebro, mientras más específico sea las cosas que nosotros le ponemos en nuestra mente, va a conspirar a nuestro favor para que así sea, incluso en circunstancias adversas, Rodrigo. Entonces, es muy importante que el sueño sea muy específico. Entonces, si el sueño es que el vestido me quede, en el caso de la dama, entonces ese es el sueño, pero tiene que ser qué vestido, qué color, qué talla, etcétera, una foto del vestido o tener el vestido. La meta es, tengo que bajar 15 libras. Sobre esa meta de 15 libras tengo que hacer un plan de acción y obviamente ese plan de acción para que sea ejecutado requiere un esfuerzo diario y permanente. Entonces, ahora sí contestando a tu pregunta, quería nada más contextualizar esto, es lo que hay que hacer hay que tener algo importante. Las metas, una frase que a mí me encantó, que siempre la digo, es: las metas se escriben en hormigón, los planes de acción se escriben en arena. Es decir, las metas no hay que cambiarlas, ¿no? Probablemente, en este caso, en este año de Generis, hay que mover las fechas, probablemente, pero fijar una fecha y dejarlo definido. Lo que es maleable es el plan de acción. Y ahí es donde viene la parte, para estos 2021, basado en esto, todo lo que ha pasado, es donde viene la creatividad para ser maleables en ese plan de acción. Eso es lo que hay que cambiar. No hay que cambiar el tamaño de la meta, porque eso mentalmente estamos diciendo no va a ser posible, tengo que pensar más pequeño. Entonces, hay que mantener la meta, pero hay que ajustar el plan de acción. Ahí es donde viene el ajuste. Y reconstruimos, retomo la misma inquietud que te planteé, reconstruimos esos objetivos, los rediseñamos, transformamos o simple y sencillamente los dejamos de lado y más bien pensamos en otras situaciones que tal vez se adapten mucho más a nuestras reales necesidades actuales. Porque, ojo, el tema de las necesidades yo también creo que ha cambiado significativamente durante este 2020. Nos hemos dado cuenta de que más o menos hemos tenido muchas cosas a nuestro favor que tal vez no las medíamos, tal vez no las valorábamos, tal vez no las aprovechábamos. Y en este momento las necesidades cambian, se transforman y vienen unas nuevas. Entonces, dejamos de lado lo planteado, rediseñamos todo nuestro programa de vida, arrancamos y de qué forma encaramos ese nuevo reto de un nuevo año que más o menos, lo conversábamos fuera de micrófonos, se pinta, al menos en los primeros meses,
similar al que estamos por finalizar. Claro, lo cual es un buen punto de partida, insisto, porque tenemos de cierta manera algo previsible, cosa que no teníamos en 2020. Ahora podemos prever que los primeros meses podrían ser todavía complicados y eso es un buen punto de partida. Pero definitivamente, Rodrigo, mi sugerencia sería hay que replantear, porque tenemos unas nuevas realidades, vivimos un nuevo mundo, entonces hay que replantear las metas y obviamente, pero hay que también ajustar los planes de acción ajustados a esta nueva realidad. Pero esto no quiere decir que no sean alcanzables. Lo importante aquí es no perder la ilusión y la esperanza de que las cosas sí se pueden hacer. Lo que tenemos que encontrar es otro camino, otra vía, tal vez para llegar al mismo lugar donde queríamos llegar antes de la pandemia. Tenemos que encontrar otra vía y ahí es donde viene la parte creativa. Pero para que la parte creativa que está en la zona prefrontal del cerebro se active, necesitamos estar sin estrés, porque el momento en que estás estresado, esa parte del cerebro se bloquea y no puedes pensar ni ser creativo. Por eso digo, todo empieza de adentro hacia afuera, es un proceso creativo. Entonces hay que estar primero tranquilo, hay que recuperar la ilusión, la esperanza, aún en este contexto de esta pandemia, pero se puede recuperar la ilusión, se puede recuperar la esperanza y replantear las metas, replantear los objetivos y ser creativos con los planes de acción. Yo ahí sí quiero preguntarte, Javier, no sé si nos puedas dar algún tipo de orientación de cómo poder llegar a ese estado para poder tenerlo de manera palpable, porque si bien es cierto en este año a muchas personas, empresas les fue muy mal, a otros también les fue muy bien y están en el lado correcto hoy de la ecuación, porque este mundo cambió y nos reacomodó y nos hizo un cambio de necesidades, no sé si cabe el término de prioridades en la vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer de manera práctica para poder orientarnos hacia ese foco creativo? Y lo que digo yo, y que lo he comentado en varios programas anteriores, poder cambiar la necedad en perseverancia, porque hay una delgada línea que separa lo uno de lo otro y la perseverancia es la que nos ayuda a llevar a seguir adelante, pero la necedad es la que nos mantiene detenidos en el mismo punto como burro en aguacero. Correcto, sí, es muy cierto lo que dices. Mira, yo creo que este es un punto en que lo que debemos hacer es, tiene un proceso de adentro hacia afuera. Insisto, siempre los procesos son de adentro hacia afuera inicialmente. Entonces, lo primero es volver a mirar con ilusión el mundo y las cosas. Es decir, no perder esa expectativa, esa ilusión de futuro, no, porque si es que nosotros tenemos una visión fatalista del mundo y no, esta pandemia, esto va a ser un desastre, todo va a estar mal, todo está terrible, pues nuestro cerebro lo que hace es siempre confirmar nuestros pensamientos dominantes. Entonces, lo primero es empezar a pensar en las cosas que queremos que sucedan y no en las que no queremos que sucedan. Para poder enfocar ese pensamiento, mi mejor sugerencia es trabajar en algo como el mindfulness, meditación, que te permite callar esas conversaciones, porque la mente es como una jaula de grillos que te habla todo el tiempo y normalmente te lleva a lamentarte de lo que no hiciste en el pasado y a tener ansiedad por lo que puede pasar en el futuro. Esos son los dos pensamientos dominantes que tenemos durante el día, normalmente los seres humanos. ¿Cómo callar esos grillos que están hablando todo el tiempo? La forma es aprendiendo a vivir el presente, el momento, el aquí y el ahora, y una de las formas, no digo que es la única, pero una de las formas, y que yo la practico, es a través de mindfulness, de una meditación que te permite estar contigo en el aquí y el ahora, técnicas de respiración, empezar a encontrarte con tu interior y poder tener esos momentos de paz, de encuentro contigo mismo y de enfoque. Es una práctica, yo la hago en las mañanas, 20 minutos, en la noche 20 minutos, es algo que pues, hay en internet, hay muchas cosas, meditaciones guiadas, puede la gente buscar, pero es algo muy importante, callar esta jaula de grillos y empezar a poder tener enfoque. Ese es un tip concreto que te puedo dar. Entonces, lo primero, entender que los pensamientos dominantes hay que cambiarlos y hay que volver a mirar el mundo con ilusión. Pero para esta mente poderla callar, usar técnicas como mindfulness para poder enfocarnos en lo que sí queremos. Y lo tercero es planificar, porque definitivamente las típicas resoluciones de Año Nuevo no quedan más, no son más que ilusiones vanas, a menos que tenga alguna planificación. Si no hay eso, no existe nada, y todos son deseos y puros deseos. La gente escribe cosas, escribe en el Facebook, ¿no? El mejor año, esto va a ser increíble, pero la mejor forma que tu mente lo crea
es cuando tú le das información y dices, esto es lo que va a pasar, y tú planificas y miras una película como desde el final hacia atrás. Esa es la clave, mirar como que ya sucedió. Entonces, esas son las tres cosas. Fijar el pensamiento positivo, no fatalista, usar una técnica como mindfulness para enfocarse y definitivamente planificar muy bien lo que queremos que suceda y los planes de acciones para esto. La planificación te da convicción y la convicción te permite mantenerte enfocado. Es decir, para tratar de ponerlo en fácil, la realidad es la realidad y todo depende de cómo uno la vea y de cómo uno la enfrente. Me quiero quedar con ese giro positivo. No lo había escuchado, pero me parece muy interesante de lo que estás diciendo de ya sabemos cómo empieza el próximo año. Es decir, ya sabemos Correcto. que la cosa viene como está. Entonces ya podemos planificar sobre una base cierta. No lo había visto de esa manera y me parece muy interesante la forma de verlo, porque para muchos, y en conversaciones que hablo en el entorno familiar, de amigos, es un tema fatalista, si lo quieres ver, si cabe el término, decir, bueno, y el próximo año, claro, hasta que llegue la vacuna, ¿y qué vamos a hacer? Y esto, y es como una espera angustiosa, pero el pensar sobre una base cierta y reubicar estas metas, reenfocarnos a los sueños y tener un plan, sí me parece algo muy claro y concreto, ¿no? De verlo de una manera más positiva y enfrentarlo. Así es un punto de partida más predecible, mi estimado Roberto, es más predecible, porque antes, esto no lo que pasó en el 2020, nadie lo vio venir. Entonces, en cambio ahora sí tenemos un punto de partida, ya sabemos lo que está pasando. Ya bien o mal, hemos aprendido un poco de toda esta historia. Entonces, por eso digo que es un buen momento para replantear las cosas y planificar con cierta certeza, con cierta certidumbre. Yo tengo una inquietud respecto de lo que ha sucedido en este año y de lo que posiblemente para muchos puede ser una suerte, así no se lo vea, una suerte de mochila o de ancla que vamos llevando para el año venidero. Y me refiero a toda la carga del pesar, las decepciones, los proyectos truncos, en fin, todas esas cosas que en conjunto son situaciones de pesar, ¿verdad? Que así se lo transmite. La gente dice, bueno, es que este año realmente me cobró de vuelta todo lo que no me habían cobrado los años anteriores. ¿Qué hacer con esa gran mochila o con esa tremenda ancla para irla dejando con el paso del tiempo, que por lo menos si voltea el calendario, que voltee también el ancla y se vaya quedando ahí a un ladito para empezar un nuevo año de la mejor forma? Es la inquietud que te dejo planteada, Javier, para luego de la pausa comercial, porque nos vamos a un pequeño corte aquí en Fila 9 Live y regresamos enseguida con Javier Plasencia, es life coach, mentor y conferencista en Fila 9. Ya volvemos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Hoy estamos conversando con Javier Plasencia, es life coach, conferencista y mentor también aquí en Fila 9. Javier, lo que te decía, ¿qué hacemos con el ancla, con toda esa carga que teníamos en la mochila o que tenemos, pues, para empezar el año un poquito más livianos y no estar cargados de ese pesar y esas situaciones complicadas que de alguna u otra forma se generaron durante 2020? Claro, mira, definitivamente hay que entender que esto es un proceso de duelo que hay que superar. Es decir, así como cuando muere un familiar cercano, hay una pérdida. En esto se dio una pérdida.
lo que sucedió, hubo un duelo, hubo dolor. La gente ha perdido tal vez familiares en este proceso, ¿verdad? Cosas dolorosas. La gente ha perdido tal vez su trabajo, la gente tal vez ha perdido su capital de trabajo, la gente ha perdido la facturación importante que tiene su negocio, ¿verdad? Muchas cosas se han perdido. Entonces, hay que entender que esto ha sido un proceso de pérdida. Entonces hay que entender que hay que vivir un duelo. Entonces el proceso de un duelo es primero, obviamente, entender que es un duelo y tengo que salir, el primer paso es salir de la negación, de decir, no, es que hay gente que todavía dice, no, es que no puedo creer que esto haya pasado, es que no puede ser, ¿cómo es que esto me pasó? No puede ser que esto me haya pasado, que me quedé sin trabajo, toda mi vida iba muy bien. Entonces están en la negación. Entonces el primero es salir de la negación y decir, ok, sí, ya pasó, ok, ya pasó. Siguiente paso es decir, ok, pasó, pero me dolió. Ok, entonces tengo que procesar ese dolor. Es decir, me dolió la pérdida de mis familiares, me dolió la pérdida de mi trabajo, o lo que sea que alguien haya perdido, me dolió. Y después del dolor, entonces tengo que aceptar y puedo decir, ok, pero no puedo hacer nada con lo que ya pasó. Tengo que aceptar esa situación, aceptar que perdí mis familiares o el trabajo o lo que fuere. Tengo que aceptar porque no hay vuelta atrás, porque no puedo recuperar eso. Y tengo que aceptar que así es y que es una nueva realidad que tengo que vivir y que probablemente esta nueva realidad me va a permitir, por alguna razón sucedió, y va a permitir que salga de mi zona de confort, de estar incómodo o cómoda, y eso va a hacer que en mí haya crecimiento, que me pueda estirar. Entonces viene el avance. Pero es un proceso, ¿no? De duelo, salir de la negación, para pasar por el dolor, aceptar y luego avanzar. Ese es un proceso que para las personas que son más racionales, es decir, que su dominancia es el hemisferio izquierdo del cerebro, es más fácil de hacerlo y algunas lo pueden hacer solas. Las que son hemisferios derechos, es decir, más emocionales, les es más complicado. A las personas que por su personalidad son más emocionales es más complicado y probablemente necesitan la ayuda de lo que nosotros hacemos, como un coach, de que te ayude en ese proceso, que te ayude a pasar este duelo. Porque si es que la gente se queda anclada al duelo, a la negación, o se queda anclada al dolor, entonces no van a poder avanzar. Se necesita pasar por estas etapas para poder seguir avanzando y entender que el dolor no es malo per se. El dolor normalmente es una oportunidad, es un catalizador, muchas veces saca lo mejor de nosotros y nos permite crecer. Hay que entender que los procesos de dolor son oportunidades de crecimiento, pero pues claro, la gente no lo ve así y hay que pasar por este proceso. Entonces, eso es lo que hay que hacer, Rodrigo, pasar por este duelo, pero pasar las etapas, no quedarnos ahí. Sí, claro, evidentemente lo que dice Javier es primero racionalizarlo, ¿no? Darte cuenta de las etapas de las cuales nos hablas, ser conscientes para poder superarlas. Ahora, dentro de este proceso, no sé en qué parte se halla la violencia, que yo creo que es general y lo hemos tocado también en varios programas. Se ha generalizado un proceso de violencia, ya sea porque estás muchas horas encerrado, te ha cambiado todo el tema, porque no es solamente un tema de una enfermedad, no es un tema solamente de la pandemia, es lo que conllevó las horas de encierro en condiciones difíciles para mucha gente, sumado a todo lo demás. Pero esas condiciones de encierro donde las personas dicen en programación neurolingüística que en 21 días puedes cambiar un hábito, hoy llevas 9 meses, ¿cuántos hábitos han cambiado en el ser humano? Yo te digo, una de las primeras cosas que me saltan cuando voy a la calle es los altos niveles de violencia con los que veo a la gente. Claro, correcto, porque las personas al estar encerrados, ¿no? Al cambiar su dinámica de vida, entonces tienen que desfogar de alguna manera. Y esa manera de desfogar, ese escape, pues ha sido violencia, ha sido inclusive también peleas familiares, la tasa de divorcios ha aumentado muchísimo. ¿Y por qué no se divorciaban? Tal vez porque antes no se veían mucho, tal vez la pareja, ¿no? No se daban cuenta de lo mal que se llevaban. Pero ahora se puso en evidencia, como pasan todo el día juntos, entonces resulta que ahora se puso en evidencia que se llevan muy mal. Entonces, y no se soportan, y no se aguantan. Pero todo esto, lo importante es siempre, Roberto, es a la gente tenemos que ayudarle a pensar, o sea, ¿por qué pasa todo esto? Estas cosas lo que han salido es sacar cosas a la luz. Y sacar cosas a la luz que tal vez las personas no conocían de sí mismos. Y eso es importante. O sea, mira, yo siempre le digo a la gente, esto es un proceso como aquí con los teléfonos, ¿no? Cuando tú haces con los dedos así, en el mapa, por ejemplo, y haces un zoom out. Entonces, nosotros estamos viendo solamente aquí. Hay que hacer un zoom out en la pantalla de nuestra vida para ampliar el contexto. Entonces, cuando haces un zoom out, entonces tú ves un contexto más amplio y tratas de decir, ¿por qué será que está pasando todo esto? ¿Qué es lo que evidenció? Pero tiene que ser una conversación interna en esa dirección.
de decir, a ver, esto está pasando de esta manera. La violencia es una consecuencia de algo, de algo que no se ha procesado bien en una persona y se manifiesta de violencia. Es decir, la violencia es una manifestación. O sea, hay que entender que la violencia hay que ir un paso atrás. Entonces, ¿qué es lo que desató la violencia en esa persona? En el ejemplo que tú mencionas. Entonces, pero esto es importante, por eso vuelvo y siempre insisto que todo viene de adentro hacia afuera. La gente piensa que los problemas se solucionan de afuera hacia adentro. Dice, es que si cambiaría todo de afuera, si cambiaría esto y aquello, entonces yo estaría mejor y no estaría tan estresado o tan iracundo. La gente piensa, digo, no, es al revés. Si tú transformas desde adentro hacia afuera, entonces vas a poder enfrentar las cosas de manera distinta. Entonces, ese es el tema. Es que hay una oportunidad de mejorar, de crecer y de reinventarnos. Eso es lo que tenemos que entender en todo este proceso que hemos estado viviendo. Javier, yo quiero finalizar de mi parte con una inquietud y es respecto de esta temporalidad. Hay gente que se toma mucho tiempo en ocasiones al finalizar el año como para planificar, hacer lluvia de ideas, el brainstorming, que vienen los objetivos, las reuniones, inclusive ahora que son virtuales, ¿no? Que son por Zoom, e inclusive las familiares, para tratar de definir cómo será el próximo año. En fin, desde tu perspectiva y en este ejercicio también, que yo considero sano, revisar un poco lo actuado durante el año y una proyección hacia el año venidero, ¿cuáles serían los pasos esenciales que deberíamos dar o que deberíamos tocar sí o sí, tanto en el plano personal cuanto familiar, para empezar un año que deberíamos procurar todos hacerlo un poco más llevadero que que estamos dejando atrás? Los pasos esenciales, Javier. Mira, el primer paso, lo que yo creo, es siempre hay que evaluar, porque hay un concepto importante, no se puede mejorar nada que no se haya medido. Entonces, lo primero es saber dónde estamos. Como cuando el GPS, cuando tú pones una dirección, lo primero que te dice es tu ubicación actual. Entonces, ¿dónde estás? Y luego te dice a dónde quieres ir, pero primero te dice dónde estás. Entonces, eso es evaluar. Entonces, lo primero es evaluar para saber dónde está. La gente a veces no quiere evaluar porque la gente quiere como no ver la realidad, ¿no? O sea, prefiere no saber, prefiere no enterarse. Pero hay que hacerlo, hay que enfrentar. Por más dura que sea la realidad, hay que enfrentarla. Entonces, hay que evaluar. El primer paso, evaluar. Evaluar lo que ha pasado, evaluar los daños. ¿No? Como si fuese un terremoto, ¿verdad? Un terremoto en un edificio, va un técnico y evalúa los daños. Hubo un daño estructural, se dañaron las columnas, el edificio es salvable, no es salvable, etcétera, ¿verdad? Hay un análisis para saber cuáles fueron los daños, cuál fue la afectación. Entonces, lo primero, evaluar. Lo segundo, una vez que evalúas y sabes exactamente dónde estás, cuánto has perdido, qué has perdido, todo lo que ha sucedido, desde ese punto de partida, entonces una vez que evalúas, pues el siguiente paso es replantear los objetivos, replantear las metas, ¿no? Para poder decir, ok, ahora tengo un nuevo punto de partida, no importa ya lo que pasó, pero este es mi punto de partida y ahora de aquí voy a planificar las cosas. Y replantearse todas las cosas, plantear las metas, pero plantear planes de acción concretos y sobre todo esfuerzo permanente. La última arista de esto es trabajar en uno mismo. La gente piensa que solo hay que trabajar en el trabajo, valga la redundancia, pero hay que trabajar más en uno mismo muchas veces que en el propio trabajo, porque si tú trabajas en ti mismo, entonces tú puedes hacer las cosas, integrar las cosas de manera diferente. Entonces es muy importante estas aristas. Y la sugerencia, Rodrigo, para terminar esta respuesta, sería hacer esta evaluación en diferentes áreas, porque como decía Roberto, ha habido mucha afectación en muchas áreas. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo siempre hablo de 7 áreas, por ejemplo, ¿no? El área espiritual, el área de la salud, ¿no? Todo este proceso que te voy a mencionar, hacer en estas áreas: espiritual, salud, educación, en el área familiar, en el área de trabajo o negocio, si eres empleado o empresario, lo que sea, en el área social y en el área financiera. Es decir, son 7 áreas que lo que podemos hacer es hacer este proceso en las 7 áreas. Esto da un estado de situación y luego vas bajo ese estado de situación, entonces planificas, replanteas y empieza también el trabajo en uno mismo, que hoy por hoy, Rodrigo y Roberto, yo creo que es de las cosas más importantes en las que tenemos que enfocarnos. Básico e importante. Javier, te quiero agradecer mucho el tiempo y por haber compartido con la audiencia de Fila 9 esta forma sistemática, clara, eficiente, efectiva, eficaz,
para encontrarnos con un 2021 ya no tan alburero, ¿no? Ya no tanto de que ojalá y me vaya bien. No, un año en el que tiene que irnos bien. Sabemos a lo que nos enfrentamos, hay que planificar, hay que saber hacia dónde vamos. Lo que digo yo siempre, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Hay que tener claro y hay que tener un plan de acción en ese camino. Te mando un abrazo, Javier, y mis mejores deseos de un feliz 2021. Roberto, de igual manera, un gran abrazo para ti, para Rodrigo, para toda la audiencia, y que este 2021 hagamos que las cosas sucedan, ¿no? Como dicen los americanos, el make it happen, ¿no? Hagamos que las cosas pasen. Yo creí que me iba a decir, pues, make America great, creí que me iba a decir, make America great again. No me meto en política. Pero no, hagamos, make it happen, hagamos que las cosas sucedan y mirar con eso. Yo creo que esto es importante, que la audiencia vea esta sonrisa, estas conversaciones de que nos sonreímos, no porque nos burlamos de lo que está pasando, sino porque encaramos esto con ilusión, con expectativa, y creo que eso es importante. Tenemos que volver a sonreír, amigos. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Felicidades. Gracias, Javier. Hasta una próxima. Feliz año. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo. Pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Bueno, y así cerramos esa entrevista con Javier. Me deja ciertas ideas bastante claras respecto de la posibilidad que tenemos hacia el nuevo año. Algo que me gustó y mucho es que, claro, se comprende que ya vivimos un año, que ya tenemos un escenario sobre el cual podemos empezar a edificar las posibilidades que podrían venir. Yo hablo siempre de las posibilidades y en un supuesto caso para el 2021. Eso creo que nos da una perspectiva un poquito más clara, al menos, de lo que podríamos más o menos venir haciendo para el año que viene. Y me gustó mucho la claridad de Javier en expresar y poner en nuestras manos herramientas de uso práctico para poder, como tú hablabas, de alivianar esa mochila que llevamos pesada, para poder engancharnos con el hoy, aquí y ahora, que en inglés lo traducen al mindfulness, pero el mindfulness es estar hoy, aquí y ahora, vivir lo que tengo hoy, dejar un poquito el mañana para mañana y dejar el ayer en el ayer. Entonces, ir enganchándonos con esas cosas y me quedo con esa otra frase de ya sabemos lo que viene en el 2021, ya sabemos cómo lo empezamos. Entonces, no lo veamos negativamente, sino más bien tenemos una base cierta para poder organizarnos el 2021, saber por dónde empieza, ¿no? Saber un poquito hacia dónde podríamos ir o cuáles son por lo menos los caminos que podríamos empezar a recorrer. Eso, a diferencia del año anterior, yo creo que se presenta con cierta claridad para este año que viene. Bueno, en fin, hay que tomar el toro por los cuernos, dicen muchos, y eso es lo que toca hacer en este año para encarar, para salir adelante, porque no podemos quedarnos estáticos, ¿no? La vida continúa y todos debemos continuar haciendo realidad también cada uno de sus sueños, metas, objetivos, de esos planes a corto y mediano plazo. Sí, señor. Nosotros les deseamos a todos ustedes quienes nos han acompañado en este primer año de recorrido
en el calendario de Fila 9 Live a través del 9 Channel, nuestra comunidad que sigue creciendo en el mundo entero. Gracias por seguirnos de manera permanente, darnos like en Facebook, donde estamos, también en nuestra cuenta en Instagram, en Twitter y en nuestro 9 Channel, donde están alojados todos nuestros contenidos, y a quienes nos siguen, por supuesto, a través de el portal digital de Diario La Hora. Que tengan un excelente año 2021. De mi parte, también un abrazo grande para todos y gracias por, sobre todas las cosas, por la confianza, porque este proyecto también nació en medio de esta compleja temporalidad y ustedes han sido fieles y cada vez son más, y eso nos alegra muchísimo, a la vez que nos incentiva a continuar con esta iniciativa de Fila 9 y ahora del 9 Channel. Un abrazo grande, que se vengan nuevas posibilidades, que los objetivos, las metas se cumplan sí o sí para este nuevo año que estamos a punto de arrancar. Y gracias también a la gente que sigue la señal de Fila 9 a través de la señal de Extrema 92.5 FM en el centro del país. Para quienes van, un abrazo gigantesco también. Gracias por ese voto de confianza. Nuestro abrazo grande para todos ustedes, que la pasen bien, que termine este 2020 y que empecemos un 2021 cargado de cosas buenas, positivas, extraordinarias. Bendiciones para todos. Un abrazo grande. Feliz año, Roberto. Amigos, feliz año. Amén. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.